Damas y caballeros, cordial saludo. Tengan todos ustedes constructores. Ustedes, la constructora digital del blog de construcción en la Universidad de Autodesk, que nos traen todo sobre la imagen. Todo para conocer lo que son los dibujos construidos. Gracias Grace Ellis, que el 1 de septiembre del 2021. Grace Ellis dice: si una imagen puede ser 1000 palabras en un proyecto, los dibujos, tal como se construyen, pueden hablar 1000 procesos de construcción. Que un dibujo pueda hablar 1000 procesos de construcción. Oye, qué bueno. ¿Cómo sería un dibujo que hablara de 1000 procesos de construcción? Pero con toda seriedad, con los cientos y cientos, miles y miles de pasos y documentos necesarios. Miles y miles de pasos y documentos necesarios alrededor del dibujo. Y necesarios son para completar un solo proyecto. Los as-built pueden pasarse por alto por sus importancias. No obstante, los planos de construcción siguen siendo un proceso excelente, proceso esencial en un proyecto, especialmente para mantener el ciclo de vida. Sí, el ciclo de vida en un proyecto. Una vez finalizado el proceso de la construcción. No obstante, entonces repito, los planos de construcción siguen siendo un proceso esencial, especialmente para mantener el ciclo de vida de un proyecto, una vez finalizada la construcción. Entonces, a pesar de esto, las construcciones construidas a menudo no se incluyen. Sin embargo, estas construcciones a menudo no están incluidas, no se han abordado, o solo se abordan justo al final, cuando un producto preciso es mucho menos alcanzable. Cuando un producto es mucho menos alcanzable, debido a que no se registraron los cambios que se hicieron en el proyecto a lo largo del camino. Nos están diciendo que hay que registrar los cambios que se hacen a lo largo del camino de la construcción, para que no queden como productos sin oportunidad de ser vendidos. Hay que registrar todos los cambios que se hacen en los proyectos de construcción para que se puedan vender, para que dejen de ser menos alcanzables. A continuación proporcionaremos una visión detallada de lo que son los dibujos, tal como se construyen los dibujos, quién es el que los crea y por qué son importantes estos dibujos. También ofreceremos un resumen de los elementos más críticos para cada dibujo de construcción. Resumen en medio de los dibujos. ¿Qué es un as-built? Mira, el as-built, también conocido como dibujos de registro. Dibujo de registro. Dibujos de línea roja. Los dibujos de construcción son documentos que permiten una comparación y también permiten un contraste entre las especificaciones diseñadas, especificaciones finales. Proporcionan un plano detallado del edificio y también proporcionan un plano detallado del edificio y el terreno que los rodea. También realmente se construye hasta el final. Según la Business Dictionary, las construcciones son un conjunto. Las construcciones que son un conjunto revisado de dibujos presentados por un contratista al finalizar un proyecto. ¿Qué es una construcción? Según la Business Dictionary, las construcciones son un conjunto revisado de dibujos presentados por un contratista al finalizar un proyecto o un trabajo también en particular. Reflejan todos los cambios realizados en las especificaciones
de los proyectos, de los planos. Especifican los cambios que se han hecho en medio de los planos durante todo el trabajo del ciclo de vida, durante el proceso de construcción. Uy, no te lo puedo creer. ¿Y qué más pasa? Y muestran entonces las dimensiones exactas en los dibujos. Muestran la geometría y la ubicación de todos los elementos de trabajo, completando así dicho contrato, nuestro contrato. Los dibujos finales. Los dibujos finales en medio de la construcción incluyen a cada uno de los siguientes puntos, así como todos los demás cambios realizados durante las fases de construcción en un proyecto. Los dibujos finales entonces nos van a hablar de las modificaciones, de los cambios en el campo, cambios de campo, cambios en el dibujo de la tienda, los cambios de diseño o las obras extras. Tenemos modificaciones, cambios de campo, cambios de diseño, las obras extras. Mira, los planos de construcción. Los planos de construcción van de la mano. ¿Con qué? Con los levantamientos de construcción. Entonces, ¿nos van a dar planos de construcción? Sí. ¿Nos van a dar levantamiento de construcción? Sí. También son llamados mapas de construcción. Estos se utilizan durante la fase de construcción para realizar un seguimiento continuo de cómo va el terreno. ¿Cómo es el terreno? ¿Cómo es el edificio? Están cambiando a medida que avanzan en el trabajo. ¿Qué más dice? Los levantamientos son dedicados a la construcción. Un levantamiento es dedicado a qué? Pues a levantar una cara del edificio. Son 4 caras. Los levantamientos dedicados a la construcción hacen que los dibujos de construcción sean mucho más fáciles de construir al final, debido al mayor nivel de detalle registrados en cada una de las etapas. El de detalle en cada una de las etapas. Un nivel de detalle. Mira, ¿quién es el que crea dibujos conforme a una obra de construcción? Por lo general, los arquitectos y diseñadores que diseñaron originalmente el proyecto también crearán sus construidos. Estos son: ¿están familiarizados con las especificaciones originales? Sí, claro que sí van a estar familiarizados con estas especificaciones originales. Por lo tanto, son los más calificados. ¿Para qué? Para reflejar los cambios registrados. Como se están familiarizando con sus especificaciones originales, pues son los más calificados para reflejar cuáles son los cambios que se van a registrar. Ya, según los servicios de las instalaciones, servicios de instalación, entonces están pensando también, a partir del dibujo, servicios de las instalaciones sanitarias, por ejemplo, tuberías, instalaciones, muchachos. Entonces las personas que están a cargo de los dichos dibujos, según lo construido, van a estar van a estar dependiendo de si el trabajo de diseño es interno o si es una parte externa. Pues el dibujo va a ser una parte interna o una parte externa, como el trabajo del contratista, que es una parte externa. Mira, para los trabajos de diseño interno, ¿qué hay que hacer? Cualquiera del equipo de diseño, cualquiera de los talleres, los puede armar. Mientras que para los trabajos de diseño, ¿qué pasa? Los trabajos de diseño. Mira, para los trabajos de diseño que van fuera de la casa, los dibujos los elabora el contratista, hágame el favor. Trabajos de diseño fuera de la casa. Los dibujos los elabora el contratista, generalmente con la ayuda de los subcontratistas. ¿Para qué? Para presentarlo al arquitecto para su inclusión en los planos de registro. No te lo puedo creer. Que los contratistas le presenten dibujos al arquitecto para que éste los incluya en los planos de registro.
No te lo puedo creer. Que es que los dibujos los va a elaborar el contratista. Generalmente con ayuda del subcontratista. Hágame el favor. ¿Para qué? Para presentar al arquitecto. Para su inclusión en los planos de registro. Ush. Bueno. Cosas. Como se mencionó, la construcción es un conjunto. Son mucho más fáciles de lograr con notas detalladas de cada fase en la construcción, debido a que los construidos realmente útiles requieren tanto detalles esenciales. Asimismo, es más sencillo usar la tecnología. ¿Sí? ¿Para qué? Para registrar los cambios. Es más sencillo la tecnología que para registrar los cambios a lo largo del camino, que tratar de recuperar los detalles de esos cambios. Oye, qué bueno. Otra vez. Debido a que lo construido realmente debe ser útil. Realmente son detalles. Es más sencillo usar la tecnología para registrar los cambios. Para registrar los cambios después. Una herramienta útil para detallar los cambios. Una herramienta útil para detallar los cambios es la tecnología móvil. Oye, una herramienta útil para detallar los cambios. Vamos a detallar los cambios, entonces. Es la tecnología móvil que se ha impulsado gracias a un software de construcción. ¿Y qué? Que le permite ¿qué? Realizar un seguimiento en medio de los ajustes, en medio de lo inmediato. ¿Evitando qué? Evitando las pérdidas de cambios, de errores, en el momento de registrar cada cosa. Mira, sabemos que la herramienta útil es la tecnología móvil que ha sido impulsada por un software de construcción, que le permite que hacer un seguimiento de los ajustes que se hacen de inmediato, evitando que la pérdida en medio de cambios, en medio de los errores. Mira, porque son importantes los as-built. Los as-built. Sí, los dibujos. As-built. Porque si bien enviar dibujos tal como se construyen no es necesariamente una obligación, no. En todos los trabajos es un componente útil para cualquier proyecto terminado. Es un componente útil y si se completan correctamente, entonces se refleja bien en la imagen profesional de su empresa. Como explica la Construction Management Association of America, son importantes para quienes usan el producto terminado, ya que brindan un legado de lo que realmente se ha construido. Este legado se vuelve más importante cada día. A medida que continuamos construyendo sobre el trabajo anterior, los cambios de propiedad de la tierra o para obras públicas, ya que los empleados familiarizados con los que se construyó son reemplazados ¿con qué? Con el tiempo por desgaste. Entonces, los as-built, en otras palabras, aseguran que a medida que los diseñadores y arquitectos y contratos avanzan desde el proyecto, los as-built, que son, aseguran que a medida que los diseñadores y arquitectos y que sus contratos avanzan desde el proyecto mismo, todavía existe un recurso más allá de los planos originales. Hay un recurso con los as-built. En general, las construcciones as-built son construidas, son importantes por 4 razones. ¿Cuáles son? Esas razones de las as-built. Primero, mejora la incorporación. Mejora la incorporación. A medida que se agregan los subcontratistas a un proyecto, se van a estar agregando subcontratistas. Entonces ahí los as-built mejora esa incorporación. La entrega de un conjunto de construcciones. Vamos a ver la entrega de este conjunto de construcciones. Sí.
¿Y ayuda a qué? A que los equipos obtengan un acceso a la información correcta. Obtengan una información correcta, que permite ponerse al día para comenzar a trabajar antes. Mira, segundo, ayuda al equipo de las instalaciones. ¿Vamos a ayudar al equipo de las instalaciones, sí o no? Sí, los as-built ayudan al equipo de las instalaciones. Es que del plano pasan al equipo de instalaciones de sistemas. Con este registro del dibujo de los as-built, con un registro completo, con todos los cambios, con todos los equipos de las instalaciones que se necesitan, se pueden resolver los problemas más rápidamente. Y estos propietarios pueden ahorrar dinero en el futuro debido a las mejoras, a las operaciones y debido a la velocidad. Bueno, tercero, no solamente ayudan a los equipos de las instalaciones, estas as-built, sino que también agilizan el proceso de obtención de permisos. No te lo puedo creer, un dibujo as-built agilizar la obtención de permisos. Mira, a menudo las agencias gubernamentales solicitan conjuntos de construcciones. ¿Para qué conjuntos de construcciones? Para emitir permisos de construcción. ¡Wow! Es por conjuntos de construcciones, muchachos. Se trabaja en conjunto. Conjunto. ¿Para qué? Para que se emitan permisos de construcción. Entonces, ¿cuál es la mejora? Mira, por último, las as-built también mejoran el proceso de la renovación. O sea, ayudan a la obtención de permisos, también al proceso de la renovación. ¿Cómo así esa renovación? ¿Por qué? ¿O de qué? Con un historial completo en medio de los cambios que se hicieron en el proyecto. Entonces, esa mejora en el proceso de la renovación del proyecto, pues tiene que ir de la mano con un historial completo, completísimo, de todos los cambios que se hicieron en medio del proyecto. Entonces, los propietarios pueden ver exactamente lo que se ha construido y no tienen necesidad, no tienen que invertir mucho para conocer esas condiciones existentes. ¿Cuáles son las condiciones existentes? Esa es la pregunta del cliente. ¿Por qué deberán preocuparse los contratistas? ¿Qué hacemos con los contratistas? Si es un contratista general, si es un subcontratista, podría estar pensando por qué debería priorizar las construcciones al final de un proyecto. ¿Por qué debería priorizarse las construcciones al finalizar el proyecto? La verdad es que no debería centrarse únicamente en crear como construidos. También debe esforzarse por elevar la calidad de los paquetes que se están proporcionando. Los paquetes de construcción. Elevar la calidad de los paquetes de construcción. Contratista, encárgate de esforzarte para elevar la calidad de los paquetes de construcción que se está proporcionando. Entonces los buenos dibujos de construcción pueden hacer maravillas en todas las fases de la construcción para mejorar una buena reputación como empresas y también aumentar su negocio. Aumentan el negocio y esto a largo plazo. Y por ejemplo, un subcontratista, ¿qué pasa? Las construcciones pueden ser especialmente importantes, ya que es posible que los contraten para el mantenimiento o para las renovaciones que se hagan del sistema. Ay, sí, ojalá nos contraten, dirían los subcontratistas. En este punto, entonces, la información y en este punto, entonces, los datos que se encuentran en esos paquetes de construcción no solo benefician a los propietarios, sino que también van a estar beneficiando
Claro, no solo a los propietarios, sino también también beneficiarán la capacidad para completar con éxito un buen trabajo. ¿Cómo se va a completar con éxito el trabajo? Muchachos? Esto iría en el paquete de construcción. ¿Cómo se va a completar con éxito un trabajo? Bueno, deseas obtener más información sobre cómo crear dibujos conforme a obras de calidad. Pues, sigue con nosotros que te vamos a dar toda la información con las ASBuild. Oye, ¿qué son las ASBuild? Ah, pucha, esas estamos. ¿Qué se debe incluir en las ASBuild? Las ASBuild, mira, las ASBuild, para que sus construcciones sean lo más claras posibles, para que sus construcciones sean útiles y posibles, debe incluirse una amplia variedad de gamas de detalles de documentos. Esta información incluye, ¿qué más incluye? Que se registren los cambios, registrar cambios de escala. Bueno, sí, escalas. Usar las mismas escalas que los dibujos originales, por favor, muchachos. Una escala chiquita, bueno, pero es que es para que se vea la página número tal, va con una escala chiquita, el número al lado de la página. El número de la página con una escala chiquita. Lo típico, hay que registrar cambios de escalas, idealmente, y son ideales. Usar las mismas escalas que los dibujos originales. No me cambien las escalas. También vamos a usar etiquetas. Vamos a categorizar. Vamos a hacer descripciones claras. En lugar de esas frases vagas como poéticas. Frases vagas como similares. Como iguales a. Esto es igual a. Esto es similar a. Estas descripciones deben ser claras, concretas. Mira, vamos a incluir cambios en medio de los tamaños, en medio de los materiales. ¿Qué hacemos? Vamos a incluir los cambios en los tamaños, en los materiales, en las dimensiones, las ubicaciones, en las instalaciones, en las fabricaciones. ¿Qué hacemos? Pues para eso tenemos las ASBuild. Mira, tomando nota entonces de las obstrucciones que han sido inesperadas, nos encontramos con esto, con las soluciones decididas. Gracias a las ASBuild. Ahora, anotar las fechas en las que se realizan los cambios va a ser una ganancia. Anota las fechas en las que se realizan los cambios, por favor. Ahora vamos a registrar cualquier cambio desde una fecha y vamos a realizar entonces el resultado de lo que fue esa inspección a partir de ahí, que sería una inspección final, gracias a que se anotó una fecha en la que se iba a realizar un cambio, se hizo la respectiva inspección y se adjuntaron todos los dibujos y apéndices en esa tienda relacionada, en esa biblioteca de imágenes. Entonces, obviamente, esta es una cantidad significativa de información para incluir. Y necesitamos una gran cantidad de detalles para ser registradas en el camino. Aunque esto puede parecer una perspectiva desalentadora y que consume mucho tiempo, presumiblemente es menos intimidante que decirle a un cliente que no hay construcciones disponibles. Wow. Oye, cliente, no hay construcciones disponibles para ti. Wow. O entregar un trabajo de mala calidad que no les sea útil. Oh. O sus posibilidades de ser recontratados. Queremos que haya esa posibilidad de ser recontratados a largo plazo, por favor. No obstante, la tecnología móvil, que ha sido impulsada por el software, puede ayudar a ponerte este proceso de registro prácticamente en el Drive. Los de la promoción del Drive. No, muchachos. Quedaron en la promoción del Drive. No. No. Ya no.
Ahora está en el BIM. Bien. Esa vaina. Mira, entonces, donde los as-built se quedan cortos. ¿Qué pasa con estos que se quedan cortos? Con los as-built, cuando se quedan cortos, si el objetivo es mejorar las construcciones que vamos a hacer, pues debemos señalar dónde se está quedando corto. El objetivo es mejorar construcciones. Vamos a señalar dónde se están quedando cortos. De lo contrario, es imposible abordar el problema real. ¿Dónde radica entonces el problema? ¿Dónde se van a quedar cortos? Entonces, ¿cuál es el problema? A la larga, se reduce a una documentación inadecuada. Por ejemplo, como vimos en el caso del centro comercial Burlington, la falta de información es una razón común por la que los proyectos se retrasen o se detengan. ¿Cuánta información tienes tú de tu proyecto? El centro comercial Burlington. Mira, demasiados proyectos se construyen y exhiben una información faltante. Están exhibiendo la información. ¿Qué? Y hay errores. Y demasiados proyectos de construcción exhiben una información faltante. Entonces, al menos parcialmente debido a una falta de compromiso por parte del equipo. Es que hay falta de compromiso. Es que es lo que pasa en el equipo. Falta de compromiso, muchachos. Por falta de compromiso, ¿qué pasa? Por parte del equipo de construcción. Entonces aparecen las as-built de hoy. ¿Y qué nos traen las as-built de hoy? A menudo carecen del tipo correcto de documentación. No, es que están careciendo ustedes del tipo correcto de documentación. No, es que no respaldan las declaraciones con una evidencia fotográfica. No están respaldando las declaraciones con una evidencia fotográfica. No están capturando bien los datos a un nivel lo suficientemente profundo. Hay que capturar los datos con un nivel profundo. No se están proporcionando de una manera efectiva las actualizaciones posteriores. No se está proporcionando de una manera efectiva la documentación adicional. Entonces van a estar proporcionando de una manera efectiva actualizaciones. Hágame por favor una carpeta que diga actualizaciones. Hágame por favor una carpeta que diga documentación adicional. ¡Puc! Listo. 2 carpeticas. Actualizaciones y documentación adicional. Con frecuencia. ¿Están desorganizados? Sí. Lo que casi siempre es imposible ordenar esa información. Sí, bueno. Entonces, nuevamente, muchachos, mucha atención. Mucho de esto se debe a la falta de motivación, falta de compromiso. Para capturar la información necesario, para una buena captura de información, es necesario que se precisen las bases de la construcción, que se precisen esas bases de construcción de calidad. Deben ser bases de construcción de calidad. ¿Cómo vamos a hacer que las bases de construcción sean de calidad? Pues mira, los equipos deben entrar en un proyecto, deben entrar en un trance. Los equipos deben entrar en un proyecto con la firme intención de hacer precisamente esto. Que se precise las bases de la construcción de calidad. ¿Cuáles son las bases de construcción de calidad, muchachos? Es que nuestro equipo quiere saber cuáles son las bases de la construcción de calidad. Entonces nos presentan 6 estrategias sólidas. ¿Para qué? Para mejorar las construcciones. Oye, ¿cómo va a ser eso? ¿6? Bueno, entonces, ¿qué? Ahora que comprendes por qué son importantes las as-built, ¿y dónde y con qué frecuencia se quedan cortos? ¿En qué puntos? Hoy en día es hora de mejorar el juego de la construcción. Aquí hay 6 estrategias, muchachos. 6.
siguiendo un nivel adecuado, un nivel, pero con un nivel para ayudar a que se haga precisamente pues, como se quiere. Mira, hay que configurar las as build para el éxito. Antes de que comience la construcción ya deben estar configurando as builds. As builds. As build. ¿Qué van a estar configurando las as build? Mira, como mencionamos, una de las razones por las que los equipos no logran crear construcciones detalladas o precisas es que no se ha configurado las as build, ningún sistema para el éxito. ¿Cuál es el sistema para el éxito? Configure las as build. Lo peor que puede suceder, que pueden hacer los equipos, es intentar crear un conjunto completo de dibujos, construcción, justo al final de la construcción. Claro, le presentan el render, pero esto ya es al final, no al comienzo. Es que el render viene al final, muchachos. Entonces, en cambio, antes de que comience la construcción debemos hacer algo. Debe haber un lugar donde los datos que se capturan, donde esos datos que han sido almacenados y se puedan editar, se puedan distribuir durante todo el proceso. Si no ocurre esto, no podemos culpar a nadie, no podemos culpar a los equipos por no hacerlo, deben hacerlo. Afortunadamente hay una solución. Configure las as build para mejorar las construcciones, para aumentar su productividad. Nada puede vencer a la nube para almacenar planes, para almacenar actualización de proyectos. Tenemos entonces dos carpetas más, por favor, para la nube. ¿Cuáles? Almacenar planes, actualización de proyectos. Almacena planes, actualiza proyectos. Vamos a almacenar los planes y vamos a actualizar los proyectos y actualizaciones de proyectos. Una cosa es almacenar planes, otra cosa es actualizar los proyectos. Mira, con un fácil acceso digital a las construcciones, desde cualquier lugar del mundo, puede asegurarse de que todos los cambios se van a estar capturando y se van a estar registrando. Eso significa que los equipos pueden agregar buena documentación necesaria en el campo, desde los teléfonos o tablets, en lugar de esperar hasta que regresen a la oficina, vaya el correo e intenten recordar todos los detalles. Es que están perdiendo tiempo tratando también logística y también recordando todos los detalles cruciales del campo. ¿Cuáles fueron esos detalles cruciales del campo? Preguntaría. Hay que transcribirlos, esos detalles cruciales del campo, hay que transcribirlos a las notas de campo. Hay que transcribir los keynotes. Entonces, con el acceso a la nube desde el inicio del proyecto, se toman fotos, sí. Toman nota del campo, sí. Se transcriben las notas, sí. Se carga todo en el lugar con las carpetas, muchachos. Se convierte en pan comido. Y como resultado crea construcciones más precisas. Claro. Cualquiera diría, sí, eso es por layer, ya, dejé el cuento, ya. Layer. Hacer de las as builds de alta calidad parte de la cultura del proyecto. La cultura del proyecto parte a partir de la configuración de las as builds. Ah, muchachos, buenísimo. Como un mechón que sale, a acomodarlo. Mira, no hay forma mejor de construir si la administración no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo, si no están de acuerdo. Por eso es tan importante crear una cultura detrás de una captura de datos y que garantice no solo que se mantengan los valores construidos, sino que ¿qué? Sino que avancen, pero avancen con esa cultura de captura de datos que nos van a garantizar mejores valores
a medida que avance entonces en la captura de datos, sino que sean las más altas calidades posibles. Para que haya mayor calidad, entonces vamos a ir a la cultura de captura de datos para subir la calidad. Uy, bueno, está un keynote buenísimo. Vamos a la cultura de la captura de datos, a la cultura de la captura de datos. Para subirle a la calidad, súbale a la calidad. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Y comienzan con los educadores en los equipos. Sobre la importancia de las construcciones as built, capacitándonos sobre cómo crear, cómo establecer expectativas. ¿Cómo vamos a establecer las expectativas de que se completen los estándares de calidad? ¿Cuáles son las expectativas respecto a los estándares de calidad? Mira, los equipos deben saber por qué y cómo vamos a ingresar esta base de datos en el sistema de documentos principales. Ahí voy. Debe haber entonces flujos de trabajo, deben haber protocolos específicos que estarán establecidos por un administrador. Oye, los flujos de trabajo establecidos por el administrador. Oye, los protocolos específicos establecidos por el administrador del proyecto. Entonces el administrador, carpeta de flujos de trabajo, carpeta de protocolos, por favor. Pero así, en serio, proyectos. ¿También para qué? Para lograr estandarizar esto. Vamos a estandarizar los flujos de trabajo, vamos a estandarizar todo. Vamos a estandarizar los protocolos específicos. Buenísimo. Mira, vamos a profundizar un poco en la base de datos, en los datos. La calidad de los datos es importante. Que hayan dibujos constructivos que conforman la obra de construcción. Y cuanto más mejor, si hay herramientas y si hay tecnología para aumentar la captura de datos en el terreno, en el campo, y que ayuden a los equipos, como por ejemplo ellos dicen el equipo de OIM. Y en la construcción de futuros proyectos, para mejorar los as-built, ¿qué vamos a hacer? Deben hacer uso de ellos para crear mejores dibujos conforme a la obra. Es útil utilizar la tecnología que les brinde un alto nivel de datos del proyecto, pero estos datos desde el principio. Desde las mejores tecnologías incluyen, están hablando de las tecnologías que aumentan la calidad en el nivel de datos en el proyecto. Claro, escaneo láser. Oh, pues mira, te vendo la maquinita esta del escaneo. Mira, va a ser un escaneo láser. Nos metimos en la era del escaneo láser. Esta es una herramienta potente que es particularmente útil. Mira, para la topografía del sitio. Escaneo láser para la topografía del sitio. Y se mide en millones de puntos dentro de un espacio, en un espacio. Obviamente el espacio es de 360 grados. Y se van a medir millones de puntos en un espacio de 360 grados. Buenísimo. Paneo. Esta herramienta de levantamiento permite medir de manera más rápida. Permite medir y precisar las distancias entre dos puntos. Lo que ahora se piensa en ahorrar tiempo en las etapas. Están pensando en ahorrar tiempo cuando lo que deben es buscar calidad. Lo que ahorra mucho tiempo en las etapas de planificación. Bueno, es que estos datos del escaneo láser, 360 grados, ¿no, muchachos? Esto va a ahorrar tiempo ¿en qué? En las etapas de planificación, en las etapas de preparación. Entonces podemos poner una carpeta de planificación, ¿sí o no? Una carpeta de preparación y de planificación, dos carpetas, ya dos, vamos ya dos. Carpeta de planificación, carpeta de preparación, con las bases de datos del escaneo láser. Y entonces los datos se pueden utilizar durante todo el proceso de construcción para recopilar datos para los planos venideros en la construcción.
Mira, ¿qué más trae? No solamente es el escaneo láser. Además hay un modelado. Modelado del modelo. ¿Modelado por qué? Porque es del modelo 3D. Esto trae información de construcción, muchachos. Los datos BIM son capturados tanto en el diseño como diseño arquitectónico, como diseño estructural, como la misma construcción. Son esenciales para incluirlos en el modelo as built. Entonces no olvidemos los modelos as built, que se denominan modelos as built. Entonces podemos poner una carpeta que diga modelos as built. Ah, claro. Sí. O ¿quién se va a encargar del escaneo láser? ¿Quién se va a encargar del modelado? Mira, son dos perfiles que hay que tener en cuenta también. La información de alta calidad puede ser utilizada, sí o no. Claro que sí, la información es de alta calidad, sí se puede utilizar. Ah, bueno, así como se puede también actualizar. ¿Cómo se va a usar una información? Cuando precisamente esta es actualizada. Vamos a estar actualizados para que los equipos de trabajo visualicen componentes, para que los equipos produzcan una instalación nueva. O bueno, una instalación, cuando tengan que hacer una instalación, cuando tengan que hacer reparaciones de la instalación y se realice un buen mantenimiento. Oh, qué nota. Buen mantenimiento. Carpeta de mantenimiento de instalaciones. O carpeta que diga reparaciones en las instalaciones. Mira, hay datos de construcción y hay datos de construcción conectados. ¿Alguna vez ha perdido datos críticos en un proyecto? Mira, la mala interoperabilidad de los sistemas y la pérdida de datos se van sumando. O sea, si se nos pierde cualquier carpetica, lo que equivale casi a 11.000 millones anuales para los propietarios. Ya, vamos a construir construcciones de alta calidad. Los equipos no pueden permitirse ningún dato que se les escape por las grietas que puedan ocurrir, desgastes. Mira las plataformas del software. ¿Qué hacen las plataformas del software de construcción? Pues estas están conectadas y ayudan a garantizar que se retengan los datos. Entonces, bueno, el software ayuda a retener datos. Por ejemplo, el Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud. ¿Qué pasa? Nos permite que toda la información del edificio, como son activos, ¿cuál es la información del edificio? Activos, los documentos, los modelos, estén bien recopilados, estén bien organizados y se pueda entregar al propietario. De modo que este diga, ¡guau! ¡Qué lista! De cosas las que me han enviado, lista de cosas desde el primer día. Es que es para operar en el edificio. Es que con toda esta información que está a nuestro alcance, mira, pues los gerentes de las instalaciones tienen un registro digital completo en un lugar de fácil acceso para los administradores. Todas las necesidades operativas. Podemos poner carpeta que diga necesidades operativas. Muy bien. Y de mantenimiento del edificio. Necesidades operativas para el mantenimiento del edificio. De manera más eficiente. Incluso cuando llega el momento de futuras renovaciones. Carpeta que diga futuras renovaciones. Qué vasto. Va a poner una carpeta que diga futuras renovaciones. Cuando ni siquiera ha empezado. Mira, las reconstrucciones, la tecnología de construcción está conectada y proporciona toda la información a los propietarios y necesita ser rentable, necesita ser valorada, necesita que haya una base de datos útil para eso. Entonces hay estrategias. Los que se quedaron tomando fotos y no, es que es el registro, incluir fotos.
Bueno, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, si lo tuviéramos en cuenta, ¿qué podríamos aumentarle en medio de los detalles? Hay que mirar, ¿cuál es la foto? Hay que mirar qué podemos aumentarle en sus detalles. Y entonces veremos una efectividad de la edición de la foto. ¿Qué podemos aumentar en un detalle? Y la efectividad de esto en medio de las construcciones es inmediato, una efectividad inmediata. Porque se aumentó el detalle, bueno, uy, que va al grano, ¿no? Tome fotos del sitio, pero aumentele el detalle. Es que esto genera una efectividad en la construcción, es efectivo. Entonces, si bien las construcciones se han basado en gran medida en dibujos, y no irán a ningún otro lado, sino que parten del diseño, no siempre pueden capturar todo lo que una foto puede capturar. Entonces, para pintar una imagen precisa de lo que contienen las instalaciones, vamos a dibujar lo que contienen las instalaciones. Wow, ahora se metió con los dibujos de las instalaciones. Upa. Existe entonces. No hay nada mejor que las fotos. No, yo entonces acudo a las fotos para las instalaciones. Sí. Mira, aún mejor, cuando las fotos contengan datos de GPS. Métales el GPS, los va a enamorar. El cliente dice, uy, esto tiene GPS. ¡Wow! ¡Qué vasto! También proporciona un nivel de detalle adicional. Le habla del entorno, le habla del conjunto de elementos. Detalle adicional. Además es extremadamente valioso el GPS para los clientes en una zona, en una región. Es extremadamente valioso. Que los dibujos conforman la obra. Entonces los equipos de instalaciones pueden usar esta base de datos para ver exactamente dónde está la ubicación de una foto, de un dibujo. Entonces, ¿de dónde es esta cara, esta fachada, esta vista? Póngame el GPS al lado. GPS, imagen de GPS y detalle de la instalación. Lo que es especialmente importante cuando los equipos están mirando sistemas muy complejos, detrás de paredes, detrás de ubicaciones, que todo se hace difícil. Mira, las construcciones es para la gente viviente. ¿Ya? Entonces, si queremos mejorar las construcciones, debemos comprender esto, que es para gente viviente. Debemos comprender el hecho de que, al igual que un organismo vivo, una construcción cambia día a día. Uy, no me diga que va a cambiar día a día la construcción. La construcción cambia de día a día. Porque no ve que son gente viviente, las que habitan en ese lugar. Se realizan renovaciones, sí, póngale carpeta renovaciones. Cambios todo el tiempo. Incluso los pequeños ajustes son importantes. ¿Para qué? Para que la estructura futura de un edificio brille. Vea, manténgalo brillando. Uy, sí, mira. Por lo tanto, los dibujos de construcción en un proyecto no deben permanecer estáticos. Uy, ahora va a decir que los dibujos no son estáticos, sino que son dinámicos. Uy. Es necesario que exista una vía para actualizar los datos, sí. Es necesario que exista una vía para adaptar esos datos desde el principio, sí. Entonces, se requieren las as-built, ¿ya? Entonces, esté disponible o no para cualquier persona que la va a necesitar desde futuros equipos de construcción hasta mi personal. Las as-built para las necesidades de los equipos, para las necesidades de mi personal. Mira, ser asequibles desde cualquier lugar es algo que no hay precedentes, lo que significa que deben estar todos metidos en la nube. Métanse en la nube, en la Autodesk Construction Cloud. Permite que las partes que están interesadas actualicen su conocimiento, proporcionen documentación futura y confianza.
Hay confianza en la nube. ¿Qué vamos a hacer? Permite una buena vinculación entre documentos para que pueda conectarse fácilmente una hoja de RFI. Hoja de RFI, por favor. Mira, hoja de RFI, a la que se hace una buena referencia. Con estos factores en la mente, pues todas las partes interesadas en la construcción van a preservar la calidad, van a poder integrarse al sistema del edificio durante su vida útil. Y esto gracias a las construcciones. Por último, tenga en cuenta que las presentaciones son importantes, muchachos. ¿Las apariencias importan, sí o no? No. Bueno, instintivamente lo sabemos. Por eso usamos ropa ligera. No, ropa ligera no. Ropa bonita. Para que las entrevistas, para que todo lo que se vayan a poner sean como ramitas de perejil en bandejas de pescado. ¿Qué tal? Sean como ramas de perejil en una bandeja de pescado. Usted que va a una entrevista, vístase como si fuese un pájaro. No, vístase como si fuese una ramita de perejil en una bandeja de pescado. Bueno, pues sin embargo, son muy pocos los equipos de construcción que aportan un énfasis humano, innato, en las presentaciones. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que cambian, la gente cambia. Mira, los contratistas exportan paquetes de construcción sin calidad. Los contratistas deben exportar paquetes de construcción de calidad, de volúmenes de negocios. Volumen, buscamos volumen de negocios que han sido desorganizados, con planos de construcción que no son ordenados, que se deben reflejar bien, para que sean útiles. Las as-built te van a ayudar a estar bien organizados esos paquetes de negocios que buscan volumen, para que esos paquetes puedan buscar, a través del tiempo van a estar buscando el comercio, van a estar esos paquetes navegando, buscando comercio, buscando formas de trabajo, formatos de trabajo, formatos de archivos nuevos. Esto ocurre. Esto se puede lograr gracias a las plataformas de software. Yes, Autodesk Construction Cloud. Plataformas del software de construcción. Software, yes, de construcción, como el Autodesk Build, puede ayudar a los equipos a ensamblar. Es que los equipos son de instalación, necesitan ensamblar. Van a ayudar a los equipos a hacer un ensamble mejor. Van a ayudar, sí o no. Si un equipo de instalación necesita hacer un ensamble, pues el Autodesk Build Construction le va a ayudar a hacer un buen ensamble. Y va a estar exportando construcciones justo a la medida. Van a estar organizados para que los propietarios y para que los equipos de instalaciones puedan acceder a esta información. Esto no lo simplificamos. Mirad, los esfuerzos que llegan son con un valor inmenso. Vamos a agregarle valor al proyecto que hacemos. No, pues mira, que los equipos de instalaciones nos encargamos de que a través de los dibujos hagan un buen ensamble. A través de las fotos, un buen ensamble. Por favor, hagan un buen ensamble, muchachos, equipos de las instalaciones. Esto no solo simplifica los esfuerzos, también agrega valor, sino que también puede ayudar a los propios. El propio. Cuando se dirijan al contratista, hey, propio, vamos a hacer mejores negocios. Son contratados los de tu equipo para un proyecto de renovación urbana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ampliar el futuro, vamos a hacer una ampliación. Vamos a utilizar la tecnología para producir mejores construcciones. Yo estoy de acuerdo. Si deseas crear construcciones de la más alta calidad, vamos a utilizar la tecnología móvil. Es su mejor opción, dicen ellos.
aplica la tecnología de construcción adecuada, permite registrar todos los cambios de campo en tiempo real. Cambios en el campo en tiempo real, lo que le ayudará a estar revisando y aplicar rápidamente una información a una construcción resultante, llevando entonces la necesidad el paso a paso. Vamos más allá con el paso a paso. Si llevamos el paso a paso, vamos más allá. Creamos una herramienta que se llama la As-Built y también la As-Built Export, la Autodesk Construction Club y Autodesk Build, lo que permite que su proceso de transferencia sea mucho más fluido. Gracias, Autodesk Build. Una cosa importante, muchachos, que hay que tener en cuenta al elegir la tecnología. ¿Vamos a elegir la tecnología de la construcción, sí o no? Sí, vamos a elegir la tecnología para ayudar con esta creación, que las construcciones se puedan elegir para que hayan soluciones tecnológicas. Entonces el propietario, el cliente dirá, buenísimo que empleen soluciones tecnológicas. Eso me da tranquilidad. Claro, pero claro que da tranquilidad a la solución tecnológica. Y priorice primero la portabilidad de los datos. Para eso, la portabilidad de los datos. Para que venga la solución tecnológica, primero, portabilidad de datos. Entonces, la portabilidad de datos significa que todos los datos generados a partir de este proceso de construcción están disponibles tanto física como digitalmente para los equipos interesados en el mantenimiento, digamos, de las instalaciones. Que se puedan acceder a ellos, muchachos. En resumen, esto ayuda con precisión a garantizar que esta labor es una fuente de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Por lo tanto, no pierdas tiempo temiéndole a las construcciones. ¿Por qué le voy a tener miedo a una construcción? ¿Por qué? Con el conocimiento, con las herramientas adecuadas, pues hombre, se puede capturar con éxito y sin dolor. No me duele capturar datos. No me duele. No me duele. Una instantánea, por favor. Vamos a precisar todo en el proyecto de construcción. Bellísimo. Gracias, Dios. Gracias, Grace Ellis, editora del Digital Builder de Autodesk.